Johnson. La regla de Johnson fue un algoritmo propuesto por Johnson en 1954 con el propósito de resolver problemas de secuenciación en los que tenemos dos máquinas o centros de trabajo y dos o más pedidos. El propósito principal de la regla es minimizar el tiempo de procesamiento de todo el grupo. Los criterios. Bueno, este algoritmo se puede resolver en la aplicación de 4 sencillos pasos, los cuales son: el primer paso consiste en listar las máquinas con sus pedidos y su tiempo de operación. Lo segundo consiste en seleccionar el tiempo de operación más corto. Si este corresponde a la máquina 1, se asigna al lado izquierdo. Si el tiempo de operación más corto se encuentra en la máquina 2, se asigna al final de la secuencia. Cualquier empate puede romperse de forma arbitraria, es decir, lo mejor podría ser crear otra secuencia en la que se note dicho desempate. Tercero, una vez se ha programado el trabajo, sea al inicio o sea al final, este se elimina de la lista inicial, es decir, no puede ser asignado dos veces. Cuarto, se deben repetir los pasos 2 y 3 para los trabajos restantes, trabajando hacia el centro de la secuencia. Las variables que vamos a utilizar son el maxspan, que es el Cmax, o el máximo CI. El CI es el tiempo de finalización por pedido. Ahora, vamos a explicar un ejemplo básico para aprender a programar las secuencias, ya que esto es algo muy importante a la hora de resolver el método de Johnson. Entonces, pues primero el ejemplo es muy básico para aprender a programar la secuencia. Es un caso cuando no tenemos empate, simplemente es buscar el tiempo menor e ir asignando. Entonces, menor tiempo es 1, entonces se asigna A y se saca de la lista inicial. Seguimos. Ahora, el siguiente tiempo mínimo es 2, está en la máquina 2, se debe asignar al lado derecho y se saca de la lista inicial. Seguimos, el 3 está en la máquina 1, se asigna normalmente. Ahora seguimos buscando el menor tiempo de programación, entonces el 5, entonces programamos la C, está en la máquina 1, entonces sería la C y por tanto la secuencia nos quedaría de la siguiente forma. Una vez han sido programadas todas las tareas, esto es la secuencia 1, es muy fácil de obtener. Ahora les vamos a presentar un ejemplo con respecto a lo que pasaría si tenemos tiempos iguales de procesamiento en diferente máquina. Pues la verdad no es mucha la diferencia, simplemente se resuelve igualmente. Buscamos el tiempo de finalización, el tiempo de operación más pequeño, y pues este es 1, está en la máquina 2, se asigna al final, se saca de la lista. Ahora, siguiente es el B, entonces asignamos el B como está en la máquina 1 y por consiguiente el C nos quedaría de la siguiente forma, es decir, la secuencia sería esta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos tiempos iguales de procesamiento en la misma máquina? Este es el caso de los empates. Entonces se debe resolver de la misma manera. Entonces empezamos asignando el menor tiempo de operación, que es C, se saca de la lista. Luego seguimos con el D, que es el 2, está en la máquina 1, se asigna normalmente, se saca de la lista. Luego seguimos, acá encontramos el empate. Entonces, aparte de que está en la máquina 2 y deben ser asignados al final, pues como se trata de un empate, lo mejor sería crear otra secuencia en la cual se inviertan el orden de los mismos, es decir, la secuencia 2 en la que se invierte el orden de los mismos, es decir, acá quedaría A, B, acá quedaría C, D, B, A, y esas serían las dos secuencias que podemos programar. Ahora traemos un ejemplo de la regla de Johnson asociado a un caso de flow shot en el que tenemos dos máquinas con 6 pedidos, algunos empates. Entonces vamos a programar las posibles secuencias. La secuencia 1, pues empezamos asignando el 1,
se saca porque ya fue asignado A. Luego seguimos buscando, acá hay un empate, entonces se crea la secuencia 2 en la que se invierte en el orden de los mismos. Como está en la máquina 2, se debe asignar al final. Por lo tanto nos quedaría D, E, y la nueva secuencia solo se invierte el orden, entonces quedaría E y D. Entonces ahora seguimos asignando, entonces ya ha sido asignada, se sacan de la lista de programación. Ahora, si bien el siguiente tiempo más corto de operación es el B, entonces pues a la máquina 1 debe ser asignado como tal y saca de la lista de operaciones. Luego seguimos con el C, nos damos cuenta que está en la máquina 2, por tanto se debe programar al lado derecho, es decir, acá nos quedaría la C, y pues por ende la última letra que falta por asignar sería la F, que también se encuentra en la máquina 1 y debe ser asignada al lado izquierdo. Ahora, ya tenemos una vez asignados todos los pedidos, nos damos cuenta de que acá hay otro empate entre B y F, ya que es el mismo tiempo de operación. Entonces, para romper con este criterio, lo único que tenemos que hacer es tomar estas mismas secuencias invirtiendo solo el orden de F y B, lo cual nos daría las nuevas secuencias. Quedaría A, F, B, C, D, E. Y la otra nos quedaría A, F, B, A, F, B, C, E, D. Y con esto hallamos las 4 secuencias. Ahora, una vez teniendo esto, debemos empezar a resolverlas mediante el cuadro que formula Johnson para resolver esta metodología. Entonces, vamos a usar el siguiente formato. Bueno, entonces es algo muy sencillo. Lo primero es vamos a resolver la secuencia 1, ya que haremos gran énfasis en esta, ya que las siguientes secuencias se resuelven de manera análoga y pues presentaremos los resultados de las mismas, pero no su procedimiento. Entonces, atención a la secuencia. Vamos a resolver la secuencia 1, entonces el orden de los pedidos será A, B, F, C, D y E. Entonces, ahora ya tenemos el orden, ahora tenemos que organizar acá los tiempos de operación correspondientes al pedido. Entonces, para A sería 1, 4, 2 y 3, para F serían 2 y 5, para C serían 5 y 2, para B serían 4 y 1, y para E serían 3 y 1. Listo, ya tenemos los tiempos de operación asociadas al pedido correspondiente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, acá vamos a marcar los tiempos de inicio y acá los tiempos de finalización. Entonces vamos a iniciar por asignar el pedido que tenga la operación más corta, es decir, vamos a empezar con este. Entonces empezamos en un tiempo 0, la operación del pedido dura 1, entonces terminamos en 1. Acá empezamos en 1, dura 2, entonces terminamos en 3. Aquí empezaríamos en 3 para terminar en 5. Acá empezamos en 5 para terminar en 10. Acá empezamos en 10, terminamos en 14. Y acá empezamos en 14 y terminamos en 17. Listo, ya nos ha quedado programado
la secuencia 1 para la máquina 1. Ahora vamos a programar la máquina 2. La máquina 2 se debe programar de la misma manera, pero adicional hay que tener en cuenta el tiempo de finalización del pedido, es decir, a la hora en que el mismo se desocupa. Es decir, acá no podemos iniciar en tiempo 0, puesto que el pedido solo está disponible hasta en tiempo 1. Entonces acá empezamos en 1 para terminar en 5. Aquí iniciamos en 5 y terminamos en 8. Aquí iniciamos en 8 y terminamos en 13. Aquí iniciaríamos en 13 para terminar en 15. Aquí iniciaríamos en 15 para terminar en 16. Y acá mucha atención, no iniciamos en 16 puesto que el pedido se desocupa hasta el minuto 17, es decir, 17 para terminar en 18. Ahora el tiempo de finalización de cada pedido pues simplemente será el tiempo de finalización más grande, ya que pues este corresponde a la hora en que se desocupa el pedido, es decir, para este caso el tiempo de finalización de A sería en la hora 5, luego seguimos 8, luego seguimos 13, 15, acá sería el 16 y acá el 18. Bueno, ahora para calcular la variable del makespan es muy sencillo, siempre se debe escoger el máximo entre los tiempos de finalización, por tanto el makespan para la secuencia 1 sería de 18. De la misma manera se resuelve el orden de las secuencias para las demás secuencias obtenidas, es decir, la secuencia 2, la 3, la 4 se resuelven de la misma manera, solo teniendo en cuenta el orden del pedido. Bueno, entonces, continuando con la presentación, el ejemplo pues del caso de Flowshop, las secuencias que hallamos, el formato que utilizamos y acá está resueltas cada una de las secuencias debidamente diligenciadas. Secuencia 1 con su makespan correspondiente, la secuencia 2 con su makespan correspondiente, la secuencia 3 con su makespan correspondiente, la secuencia 4 y la comparación de las mismas. Acá pues se concluye que cualquiera de las secuencias puede ser, o sea, es igual de buena, ya que pues el mayor tiempo de finalización es el mismo para todas las secuencias. Ahora las conclusiones, se puede concluir pues que la regla de Johnson es un algoritmo que reduce el tiempo de secuencia de pedido, ya que ordena de una manera específica el proceso para que use el menor tiempo posible. También podemos concluir que es un método que busca reducir el tiempo de inactividad total de la maquinaria para que sea más eficaz, es decir, reducir los tiempos ociosos. La bibliografía, muchas gracias.